Capítulo 5. Umbral de carbón y sangre. Tras derrotar a Anabole en el granero y hacer retroceder a Apateya en la laguna, Xochitl comprendió que el pueblo de Iramuco no quedaría libre con victorias momentáneas, los demonios siempre volverían. Fue entonces cuando una voz oscura desde la laguna le propuso un pacto: si lo seguía al mundo espiritual y lo vencía allí, dejaría en paz al pueblo. La aparición de una mujer débil en la orilla la advirtió: no solo pelearás con el cuerpo, también con la voluntad. Confiando en el brazal, Xochitl aceptó. Se recostó en la orilla, abrazando al conejo, mientras el perrito se acurrucaba junto a ella. La neblina la cubrió como un velo. El brazal dio un último latido, y cruzó. Xochitl parpadeó varias veces. Apareció en un desierto, que no era de arena, sino de un carbón negro y quebradizo que crujía bajo sus pies. Todo parecía haber sido consumido por un fuego antiguo, y aún así, no quedaba ni humo ni llama. Solo el rastro de una devastación eterna. Se incorporó lentamente, mirando alrededor, pero no encontró más que soledad y un horizonte cubierto por un resplandor gris. De repente, un viento violento la golpeó en el pecho. Era tan fuerte que la hizo retroceder varios pasos. El polvo negro del carbón se levantó en torbellinos que le arañaban el rostro y oscurecían su vista. Cuando al fin la ráfaga cesó, un silencio sepulcral cubrió todo el lugar. Fue entonces cuando escuchó: Xochitl, Xochitl. La joven abrió los ojos de par en par. Esa voz la conocía. Era profunda, firme, pero cargada de ternura. ¿Dorian?, susurró, temblando. El eco volvió a sonar, esta vez más claro, como si viajara entre las grietas invisibles de ese mundo espiritual. Estoy contigo, no temas. Xochitl se llevó una mano al brazal que brillaba tenuemente, como si reaccionara al nombre de Dorian. Su corazón se aceleró. No lo veía, pero lo sentía cerca. ¿Dónde estás?, preguntó en voz alta, con desesperación. Un murmullo recorrió el aire, como si las piedras carbonizadas pudieran hablar. La voz respondió: más allá del viento, sigue la señal del brazal. Ahí me encontrarás. El brazal comenzó a palpitar con un resplandor dorado, marcando un camino entre las ruinas del carbón. Xochitl respiró hondo, apretó el puño con decisión y empezó a caminar, con la voz de Dorian resonando en lo profundo de su alma. Dorian, dijo Xochitl con un nudo en la garganta, ¿por qué no te puedo ver? El silencio duró apenas un instante antes de que la voz de Dorian emergiera con suavidad, aunque firme. En este mundo solamente puedo estar contigo a través de mi voz. No puedo mostrarme, pero debes prestar mucha atención. Aquí hay cosas buenas y cosas malas. Hay fuerzas que pueden ayudarte, y otras que buscarán destruirte. Xochitl apretó los labios y miró alrededor, tratando de entender. ¿Y qué son esas cosas que no me favorecen?, preguntó con un dejo de temor. La voz respondió con un tono más serio. Lo primero que debes grabar en tu corazón: todo lo que te pase aquí afectará a tu cuerpo verdadero. Si alguien te hiere, si quiebran un hueso, si tu sangre se derrama en este mundo, lo sufrirás también en el mundo real. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Xochitl. El brazal en su brazo parecía latir con más fuerza, como recordándole que cada paso debía darse con cautela. Pero no todo es malo, continuó Dorian, suavizando su voz. Aquí, la física no te limita. Estás fuera de tu cuerpo, y eso significa que puedes moverte con más rapidez de la que jamás imaginaste. Puedes saltar más alto que en el mundo terrenal, puedes resistir con más fuerza, incluso puedes reaccionar como si tus pensamientos se volvieran acción inmediata. Los ojos de Xochitl se abrieron con asombro. ¿Quieres decir que puedo luchar como ellos? Sí, y aún más, dijo Dorian. Porque este mundo también reconoce el poder que llevas en el brazal. Los demonios aquí son veloces, astutos, y no dudarán en usar formas terribles para dañarte. Pero tú, si aprendes a escuchar y a dominar este nuevo estado, podrás enfrentarlos en su propio terreno. El viento volvió a soplar, más fuerte que antes, levantando remolinos de carbón y polvo negro que giraban a su alrededor.
Xóchitl cubrió su rostro con un brazo y gritó: «Entonces enséñame, Dorian. Dime cómo usar este poder». La voz resonó, profunda y cercana, como si hablara directamente a su corazón. «Todo comenzará con la confianza. No en tu fuerza, sino en el don que se te ha dado. Camina hacia adelante, Xóchitl. El desierto no está vacío. Alguien te espera». El brazal destelló con un resplandor dorado, abriendo un sendero en medio del viento y las cenizas. La voz de Dorian se volvió grave, cargada de advertencia. «De verdad, esta será una prueba muy grande para ti, Xóchitl. Debes tener mucha confianza. No en lo que ves, sino en lo que eres. Confía en ti misma, eso es lo que te sacará adelante». Xóchitl apretó los labios, con el brazal brillando débilmente en su brazo. Lo miró con firmeza en medio de la negrura. «Entonces terminemos con esto de una vez», dijo con decisión. Avanzaron. Cada paso se hundía en el suelo carbonizado que crujía bajo sus pies. El tiempo parecía estirarse como si el desierto no tuviera fin, como si caminaran horas sin moverse realmente del lugar. Sin embargo, algo empezó a romper la monotonía, luces lejanas, débiles al principio, que titilaban como estrellas muertas en el horizonte. Xóchitl entrecerró los ojos. «¿Lo ves, Dorian?» «Sí», respondió la voz con cautela. «Es allí donde empieza tu verdadera prueba». A medida que se acercaban, las luces crecían en intensidad. Finalmente, pudieron distinguir su origen. Una carpa gigantesca, de proporciones imposibles, se alzaba en medio de la nada. Era una estructura de circo, adornada con telas rojas y negras que se mecían sin viento, con estandartes dorados que parecían recién bordados. Su elegancia contrastaba de manera absurda con el desierto quemado que la rodeaba. De detrás de aquella carpa, un sonido estremecedor rompía el silencio. Retumbos secos, como de un trueno contenido, sacudían la tierra. Relámpagos iluminaban las nubes grises sobre el lugar, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes de la carpa. Cada destello revelaba formas fugaces, rostros grotescos, sonrisas torcidas, ojos que parpadeaban desde la tela misma. Un aire denso, casi insoportable, comenzó a envolverlos. Era como si todo el terror del mundo se hubiese concentrado en ese punto, atrayendo a Xóchitl con la misma fuerza con la que buscaba repelerla. «Aquí es donde empieza todo», dijo Dorian con voz grave, casi apagada. El brazal en el brazo de Xóchitl latía frenéticamente, como si quisiera advertirle o prepararla para lo que estaba a punto de enfrentar. Xóchitl empujó con cautela la entrada de la carpa. Para su sorpresa, lo que encontró adentro no era un escenario aterrador, sino algo engañosamente infantil. El aire estaba cargado de colores cálidos, como si fuera un circo para niños, telas brillantes, cortinas de terciopelo, globos desinflados en los rincones, y un suave olor a algodón de azúcar que no tenía razón de existir en aquel desierto de carbón. De pronto, una música suave comenzó a sonar. Eran notas mecánicas, delicadas, como las de una caja de música. Xóchitl dio un paso, luego otro, y en ese instante todos los focos dentro de la carpa se encendieron de golpe. La pista circular, en el centro, brillaba como si estuviera preparada para un gran espectáculo. Un escalofrío recorrió la espalda de Xóchitl cuando escuchó risas. No eran carcajadas alegres, sino risas distorsionadas, siniestras, como de payasos que se ocultan en la penumbra. Rebotaban en las paredes de la carpa, persiguiéndola, envolviéndola hasta que sintió la piel erizarse y el corazón acelerarse. Entonces, todas las luces convergieron en el centro de la pista. Allí, lo imposible se reveló. Una pecera enorme, más alta que un hombre, apareció ante ella. El agua era turbia, cubierta de un verdor fétido, y en su interior flotaba una figura femenina. Su piel estaba hinchada, grisácea, como la de alguien que había estado sumergida demasiado tiempo. Los cabellos flotaban enredados, moviéndose lentamente, como serpientes bajo el agua. Xóchitl retrocedió un paso, llevándose una mano al brazal que palpitaba con fuerza. ¿Qué es esto?», susurró.
Y entonces, los ojos de la mujer bajo el agua se abrieron de golpe, mostrando un vacío helado. Una sonrisa muerta se dibujó en su rostro. Xóchitl contuvo el aliento cuando la reconoció. «No puede ser», exclamó. Era Apate Ya. El mismo demonio con el que había peleado minutos antes en el mundo físico. Ahora estaba allí, atrapada en esa pecera macabra, como si el circo la hubiese reclamado para darle nueva vida. Las risas volvieron a sonar, más fuertes, más hirientes. La voz de Dorian resonó en el aire, grave y llena de advertencia. «Cuidado, cuidado, Xóchitl, lo que ves no es un espectáculo. Es una trampa». La mujer dentro de la pecera comenzó a moverse. Primero, su cabeza emergió lentamente del agua, chorreando hebras de cabello oscuro y putrefacto que goteaban sobre el cristal. Sus ojos muertos se clavaron en Xóchitl y una risa seca, rasgada, escapó de su garganta. No era la risa de alguien derrotado, sino la risa de quien ha logrado que su plan marche a la perfección. «Lo sabía», murmuró Xóchitl, retrocediendo un paso. De pronto, detrás de Apate Ya, una sombra espesa comenzó a alzarse como humo negro. El humo se extendió, cubriendo toda la parte trasera de la carpa, como si un abismo se hubiese abierto ahí mismo. Entre la oscuridad surgió un rostro gigantesco, grotesco y aterrador, el de un payaso con la piel agrietada, la pintura corrida y los ojos inyectados de sangre. Xóchitl sintió que el corazón le dio un vuelco. Reconoció de inmediato a aquella criatura. «Anabole», exclamó con voz temblorosa. El primer demonio con el que había peleado, ahora estaba frente a ella otra vez, y esta vez no estaba solo. Las carcajadas de Anabole llenaron toda la carpa, rebotando como cuchillos en el aire. Xóchitl comprendió el peligro, no solamente había seguido a sus enemigos hasta el lugar que ellos eligieron, sino que ahora ambos se encontraban juntos, dispuestos a unirse en su contra. De pronto, el payaso abrió la boca de forma antinatural, tan grande que sus quijadas parecían a punto de romperse. Entre sus colmillos puntiagudos, se lanzó hacia la mujer de la pecera. El grito de Apate Ya fue desgarrador cuando Anabole la mordió por la espalda. Con brutalidad, arrancó sus piernas de un solo bocado, dejándolas solo en un torso retorcido que se estremecía. La sangre oscura se mezcló con el agua turbia, tiñéndola de rojo profundo. En ese instante, algo macabro sucedió. El cuerpo mutilado de Apate Ya fue absorbido por la monstruosa boca del payaso. Sus gritos se fundieron con la risa de Anabole hasta convertirse en un único rugido de furia. El humo negro se agitó como un torbellino y la fusión comenzó. El payaso se arqueó, su cuerpo deformándose grotescamente. De su espalda emergieron unas patas colosales, híbridas, algunas semejaban tenazas de cangrejo, otras colas curvas de escorpión, chasqueando en el aire con fuerza letal. La carpa entera tembló. Las luces parpadearon como si fueran a estallar. Xóchitl tragó saliva, el brazal brillando con un resplandor nunca antes visto, mientras comprendía la magnitud de lo que enfrentaba. Ya no era Apate Ya. Ya no era solo Anabole. Era algo peor. Un demonio más fuerte, nacido de la unión de ambos, avanzaba hacia ella con pasos que hacían vibrar el suelo. El humo negro se agitó con violencia, tragándose los gritos de Apate Ya hasta fundirlos con las carcajadas del payaso. La transformación terminó en un rugido que estremeció cada rincón de la carpa. El cuerpo de Anabole ya no era el mismo, su torso gigantesco estaba deformado, sus brazos se habían alargado con garras retorcidas, y de su espalda emergían patas descomunales, semejantes a las de un cangrejo y un escorpión. Cada movimiento hacía vibrar la tierra bajo los pies de Xóchitl. Las luces de la carpa parpadearon como si estuvieran a punto de estallar, y las risas siniestras resonaron una vez más, ahora más graves, más profundas, cargadas de un poder que no había mostrado antes. «Soy Anabole», retumbó la voz gutural del demonio, que parecía salir de muchas gargantas al mismo tiempo. «Y esta vez, no habrá escapatoria». Xóchitl apretó el brazal con fuerza. El resplandor dorado se intensificó, iluminando la oscuridad alrededor de ella. Su respiración era agitada, pero en sus ojos brillaba una determinación férrea.
Entonces que sea aquí, Anabole, dijo, firme. Si quieres destruirme, tendrás que enfrentarte a todo lo que soy. El demonio rugió, mostrando sus colmillos bañados en la sangre oscura de Apatheya, y avanzó un paso que hizo crujir toda la pista del circo. La verdadera batalla había comenzado. El rugido de Anabole estremeció la carpa entera, las telas flamearon como si fueran llamaradas y los focos reventaron uno a uno con chispazos rojos. Fue entonces cuando la voz de Dorian retumbó en lo profundo del alma de Xochitl. «Corre. Corre, Xochitl. Corre por tu vida». Ella no dudó. El brazal en su brazo brilló con un fulgor cegador y, en un instante, su cuerpo se volvió ligero como el viento. Sus pies apenas rozaban el suelo cuando comenzó a correr alrededor de la pista. Anabole soltó una carcajada espantosa. Su cuerpo descomunal se agitó con violencia, arrancando de las gradas sillas y vigas, lanzándolas como proyectiles hacia Xochitl. Cada objeto volaba a gran velocidad, rompiendo el aire con silbidos mortales. Xochitl, guiada por la fuerza del brazal, se desvió de golpe, girando en ángulos imposibles. Saltaba, corría por las cuerdas que colgaban de la carpa, brincaba de un lado al otro como si el mundo físico hubiera perdido todo control sobre ella. Una silla pasó rozando su rostro, otra explotó en 1000 astillas contra el suelo. «Eso es, Xochitl». La voz de Dorian la alentaba. «Usa el don de este mundo». El demonio golpeó el piso, la lona crujió y se abrieron trampillas sin fondo. Del hueco brotaron manos pintadas que intentaron sujetar los tobillos de Xochitl, eran guantes blancos sin brazos, riéndose a carcajadas mudas. La joven cortó las risas con un pulso del brazal y saltó a una cuerda superior. El payaso lanzó entonces púas negras en abanico, ella giró el antebrazo, tac, 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 y desvió las tres, pero el rebote le entumeció el hombro. De pronto, Anabole golpeó el suelo con sus patas monstruosas y la tierra se abrió en grietas incandescentes. El demonio se lanzó hacia adelante, tan rápido que parecía desvanecerse en la sombra. Xochitl respiró hondo y saltó. El tiempo se ralentizó. Sintió que el aire la sostenía mientras giraba en el aire, evadiendo las garras del payaso. Cayó sobre el hombro de Anabole y, con un grito de guerra, descargó el brazal contra su pie. El golpe fue devastador, un destello dorado atravesó la carne oscura del demonio, haciéndolo rugir con furia. Anabole se sacudió como una bestia enloquecida, lanzando a Xochitl por los aires. Ella giró en el aire, cayó de pie sobre la pista y volvió a correr antes de que las patas de cangrejo la aplastaran. «Eres rápida, pero no más que yo», rugió Anabole, lanzando un zarpazo que desgarró la lona de la carpa y la llenó de chispas negras. Xochitl apretó el brazal y, con un salto prodigioso, alcanzó las alturas de la carpa. Desde allí, miró al demonio retorcerse, su cuerpo iluminado por los relámpagos que cruzaban las nubes del techo. El miedo intentó apoderarse de ella, pero la voz de Dorian volvió a resonar, clara y poderosa. «Confía en ti misma. Tú llevas la luz, Xochitl». Con un grito feroz, se lanzó desde lo alto. El brazal ardió como un sol y su cuerpo atravesó la oscuridad en una estela dorada. Anabole levantó las garras, pero era demasiado tarde. Xochitl descendió como un rayo y descargó todo el poder del brazal directamente en el pecho del monstruo. El impacto hizo que la tierra temblara. La carpa entera se estremeció como si fuera a derrumbarse. Anabole lanzó un rugido que sacudió los cielos, una mezcla de dolor y rabia. De sus heridas brotó humo negro, como si estuviera desangrándose de sombras. «Mírame», murmuró el monstruo, y un segundo después, toda la carpa se volvió espejo. Decenas de Xochitls corrían en círculos, cientos de Anaboles atacaban desde reflejos falsos. «Truco de feria», gruñó Dorian. «No mires los reflejos, ordénales que obedezcan». Xochitl levantó la palma. «Solo la luz es real». Los espejos se resquebrajaron desde el centro, los anaboles falsos se disolvieron como humo. El verdadero, furioso, giró sobre sí mismo y el mundo cambió. Cuando volvió a parpadear, ya no estaba en el circo. El aire era espeso y nauseabundo.
Se encontraba en medio de un pantano interminable, donde el agua oscura burbujeaba como si estuviera podrida y el fango se pegaba a sus piernas con cada movimiento. Sus pies se hundían más y más, haciéndole casi imposible correr. No, murmuró, luchando por sacar una pierna del lodo. Esto es una trampa. Una carcajada retumbó en la distancia. Annabelle emergió entre la bruma, su cuerpo aún más imponente, con las patas de escorpión arrastrándose en el agua, levantando olas negras a su paso. Aquí, pequeña, aquí no puedes escapar, rugió el demonio con voz gutural. Aquí el fango te será tumba. Xochitl intentó moverse, pero el lodo la ralentizaba. El demonio la atacaba con golpes de sus garras, y cada esquive le costaba un esfuerzo enorme. El brazal brillaba, pero sus pies atrapados en el fango le impedían aprovechar su velocidad. «Dorian», gritó desesperada. «No puedo moverme». La voz respondió en su interior. «Mira alrededor, el pantano no es tu prisión, puede ser tu ventaja. Usa lo que este mundo te da». Xochitl levantó la mirada. Entre la bruma, se alzaban árboles retorcidos, sus ramas secas estirándose como brazos hacia el cielo. Una idea se encendió en su mente. Con un salto doloroso, logró impulsarse hacia el tronco de un árbol y trepar hasta una rama alta. El brazal palpitó, dándole la fuerza para moverse con agilidad. Desde allí, pudo saltar de árbol en árbol, esquivando los embates del demonio. Annabelle rugió, furioso, intentando alcanzarla, pero su propio peso hacía que cada paso lo hundiera más en el pantano. Cada vez que intentaba avanzar rápido, el lodo lo atrapaba con mayor fuerza. Ese es su punto débil. Susurró Xochitl, comprendiendo. Este mundo que creó para detenerme, lo está hundiendo a él también. Entonces, comenzó a atacar desde las alturas. Con saltos imposibles, descendía sobre Annabelle, golpeando con el poder del brazal y volviendo a impulsarse hacia otro árbol antes de que él pudiera atraparla. Los destellos dorados iluminaban la neblina, mientras el demonio gritaba con furia. El pantano respondió a su ritmo, cada pulso del brazal tensaba el lodo por un segundo bajo sus pies, ofreciéndole un escalón efímero, cada pulso largo solidificaba una isla de turba para cambiar de dirección. Xochitl comenzó a dirigir el terreno. «Yo también sé trepar», bufó Annabelle, arrancando un árbol y lanzándolo. La joven desvió el tronco con un gesto, el impacto reventó una bolsa de gas y una llama verde corrió sobre el agua, lamiendo la armadura del monstruo. «El pantano es pólvora», advirtió Dorian. «Úsalo, pero no te quemes». La bruma se espesó, imitadores de lodo con máscaras sonrientes treparon por sus piernas, canturreando cobarde. Xochitl lanzó 3 pulsos en triángulo, muros de lodo se levantaron y contuvieron a los muñecos, mientras ella se dejaba caer por la espalda del monstruo y quebraba la articulación de una tenaza, crack. Un golpe breve entumeció la cola más cercana. El agua se convirtió en espejo, le mostró a Yao inmóvil, su casa, su propio cuerpo flotando. Xochitl no imploró, ordenó. «Luz, arriba». Luciérnagas doradas brotaron del fango y deshicieron las visiones. Annabelle clavó todas las patas y giró, el pantano se volvió remolino. Xochitl fue succionada, tragó barro, una púa le rozó el costado y ardió, dolor real. Pensó con nitidez, arriba. El brazal dio un latido y ella salió disparada, cayendo sobre una isla de raíces. Entonces surgieron 7 voces desde abajo, lentas y pegajosas. Procrastinación. Indiferencia. Negligencia. Apatía. Pasividad. Indecisión. Falta de motivación. 7 sombras menos que humanas le sujetaron con cadenas de algas, susurrándole que descanse tantito. «Nómbralas», ordenó Dorian. Nombrar es desatar. Xochitl las llamó una a una y cada nombre fue un arco de luz que las disolvió como tinta en agua. La joven olió gas en todas direcciones. Calculó. Marcó 3 pulsos alrededor del monstruo y encendió al cuarto. Anillos de fuego verde se levantaron, empujándolo hacia la zona más blanda. Esperó en lo alto, y cuando pasó bajo ella, saltó.
El tiempo se alargó. Encajó el antebrazo bajo la placa craneal y descargó todo el brazal, luz blanca y silenciosa. Las patas delanteras fallaron y el peso lo hundió hasta la cadera. Ahora, susurró Dorian. Xochitl caminó sobre escalones de turba que el pantano le puso a cada paso, llegó a la frente del monstruo y gritó su nombre. Anabole. El impacto tronó en todo el pantano. Árboles temblaron. El demonio chilló con todas sus bocas y el fango lo bebió de golpe. Pataleó en vano, luego nada. Xochitl respiró agitada. Sus piernas temblaban, el brazal brillaba suavemente en su brazo, confirmando la victoria. Por un instante, creyó que todo había terminado. Pero el suelo no tardó en traicionarla. Un crujido profundo se abrió bajo sus pies, como si las entrañas de la tierra despertaran. Grietas incandescentes comenzaron a recorrer el pantano, iluminando la bruma con un resplandor rojizo. Del interior brotó un fuego oscuro, como brasas que llevaban siglos ardiendo. El aire se volvió pesado. De las grietas emergió algo mucho más grande, mucho más temible. Un coloso de 7 metros de altura se irguió frente a ella, cubierto de lodo y sombras. Su cuerpo era una fusión aberrante, la dureza de un caparazón de tortuga putrefacta y la ferocidad de un perezoso gigante, con garras alargadas y babeantes. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo enfermizo. Cada movimiento parecía arrastrar consigo la pesadez misma del mundo. Xochitl se quedó petrificada. El terror la recorrió como un rayo helado. El tiempo se detuvo, nadie se movió, nadie respiró. Solo la presencia monstruosa dominaba aquel lugar. El demonio avanzó lentamente, y con cada paso la tierra temblaba. Se inclinó hacia ella, tan cerca que el hedor a podredumbre la hizo toser. De sus narices salió un soplido fuerte, como un vendaval ardiente, que hizo que el cabello de Xochitl se extendiera hacia atrás. Su corazón se agitó con fuerza y, por primera vez, sintió que el brazal palpitaba con miedo. La voz del monstruo resonó como un trueno, profunda, lenta y aterradora. Yo soy el demonio de la pereza. Las palabras retumbaron en el aire, como si el mundo entero hubiera escuchado su presentación. Xochitl dio un paso atrás, paralizada. El fuego seguía brotando de las grietas, tiñendo de rojo el cielo ennegrecido. El ambiente estaba cargado de un suspenso insoportable, como si todo estuviera a punto de estallar. Y entonces, el silencio se impuso. El nuevo enemigo estaba frente a ella. Más grande, más fuerte, más letal que los anteriores. La verdadera guerra apenas comenzaba.